al Parlamento Nacional para la aprobación de un impuesto a los servicios digitales. Sí, así como lo escucha. No me puedo imaginar quiénes son los asesores del Ministerio de la Presidencia o del Gobierno Central, porque esta es una decisión del gobierno, ¿no es cierto? Debe ser una decisión de Luis Arce Catacora, el presidente de la República y el que maneja el tema económico. No me puedo imaginar qué pasa por la mente de nuestros dignatarios, de nuestras autoridades, cuando el tema de la pandemia ha postrado prácticamente a muchas industrias en el país y ha complicado la situación económica de la población en su conjunto. Se han cerrado muchas fábricas, muchas industrias y consiguientemente se han despedido a cientos de trabajadores en todo el territorio nacional. Las cuarentenas, los estados de emergencia, los toques de queda, ¿ustedes creen que no ha cercenado la economía del país y fundamentalmente de los hogares bolivianos? La pandemia ha destrozado la economía del país, aunque el gobierno no quiera reconocer esto. Y seguidamente la pandemia nos ha traído la educación virtual. La educación virtual donde los padres de familia tienen que comprar todos los días una tarjeta, tienen que comprar megas, tienen que comprar celulares. O sea, un nuevo desafío, una nueva forma de llevar educación a la casa. Y eso con un alto costo. El gobierno se comprometió a dar internet gratuita. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Quisiera preguntar, ¿cuándo? Y cuando tenemos un internet deficiente en el país, imagínense el gasto que representa para los papás. Y hoy, grabar, crear un impuesto a la utilización de todos estos medios digitales, ¿será coherente? Me estoy preguntando. ¿Será coherente? ¿No es una locura por parte del gobierno querer grabar a los padres de familia, a los chicos fundamentalmente? Porque dicen que ese impuesto grava incluso a quienes bajan música, a quienes bajan libros a través del internet. Grave. Aquí está. Este es el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este es del Ministerio de la Presidencia. Artículo 1 dice, a ver si Manuel Morales Álvarez ya está al otro lado del teléfono, a ver si Luis Fernando Camacho se pone en contacto con nosotros. Dice artículo 1. La presente ley tiene por objeto ampliar el alcance del impuesto al valor agregado modificando la ley número 843, entre paréntesis, texto ordenado vigente. Artículo 2, atención para la gente que nos escucha y nos mira a esta hora de la mañana. Artículo 2, se modifica el inciso BJ del artículo 1 de la ley número 843, texto ordenado vigente, con el siguiente texto, dice: los contratos de obras, de presentación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuera su naturaleza, realizada, consumida, utilizada o explotada en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. El impuesto también alcanza a los siguientes servicios digitales provistos desde el exterior: intermediación en compra y venta de bienes o servicios de cualquier naturaleza, suministro, descarga, streaming o transferencia por cualquier otro tipo de tecnología de videos, música, juegos, textos visuales, libros y otros análogos, suministro de software, almacenamiento, plataforma
o infraestructura informática, difusión de publicidad por cualquier soporte o medio digital. Cualquier otro servicio digital no contempla en los numerales anteriores. Este es el proyecto PL 164-20, proyecto de ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. O sea, grabar, crear un impuesto, modificaciones en el IVA, a todo lo que significa la utilización del Internet, videos, música, libros, películas. ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que es coherente esta decisión que está tomando el gobierno central? ¿Es coherente? En Colombia, las últimas movilizaciones con más de 20 muertos es producto de estas reformas impositivas en Colombia. Obviamente es una locura. En plena pandemia, en una situación complicada para miles de hogares, cuando la gente busca trabajo, cuando crece la economía callejera, crear más impuestos, imagínense ustedes. Y fundamentalmente a los papás que todos los días tienen que comprar una tarjeta, tienen que comprar megas. Y los chicos que no tienen plata para comprar un texto y bajan libros de algunas plataformas. ¿Grabar un impuesto será coherente? Grave, al menos para mí. Y todo esto se carga sobre todos, ni siquiera para la clase media. La clase media es enemiga del gobierno central, ¿no es cierto? Para el gobierno central los oligarcas están en la clase media. Pero esto no solo es para la clase media, es para todos quienes hoy utilizan el Internet para llevar educación virtual, para la gente del campo y de las ciudades. Manuel Morales ya está con nosotros. Manuel, buen día, un gusto saludarte, gracias por haber aceptado esta invitación. Manuel Morales Álvarez, ahí está, él es dirigente de CONADES, analista, escritor, y vamos a conversar con él unos minutos, a ver si Luis Fernando García se pone en contacto con nosotros. Manuel, buen día, un abrazo. Un abrazo, pues, Nicolás. En el Día de los Periodistas también es importante felicitarte, ya que aunque no trabajes ahora en un medio, tu actividad la estás haciendo como periodista independiente, ¿no? Y en ese sentido, ya que estamos hablando de este proyecto de ley, tendrás que irte pues alistando para pagar, Nicolás. Porque Sí, al primero pues, que te van a cobrar sí. es esta voz. Sí. Ya está también, Manuel, te voy a cortar un ratito. Ya está también con nosotros Luis Fernando García. Ahí está, lo estamos viendo, él está en Santa Cruz de la Sierra. Manuel Morales Álvarez está aquí en la ciudad de La Paz. Luis Fernando, buen día, un gusto saludarte. Bienvenido al programa. Nicolás, muy buenos días. Gracias por la invitación. Ahí está Luis Fernando García. A ver, yo di lectura a ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley también le envié a Luis Fernando García para chequear, donde las partes puntuales dicen modificaciones en el pago impositivo del IVA, y lo que dice, a ver, aquí abajo dice suministro de descarga, streamings, transferencia por cualquier otro tipo de tecnología de videos, música, juegos, textos visuales, libros y otros análogos. De todo eso, hoy se tiene que pagar un impuesto. ¿Qué dices, Manuel, empezando, y después le damos la palabra a Luis Fernando García? Claro, lo que te estaba indicando es que, bueno, el primero que va a tener que pagar eres vos, ¿no? Porque estás haciendo una transmisión. Y de acuerdo a la norma, entonces, espero que ya tengas tus ahorros a disposición, a libre disposición para ir a pagar los impuestos. Hay una cosa que hay que mencionar. Primero apareció este proyecto con una entrevista, ¿no? Que le hacen al de impuestos, y él dice que únicamente era para Netflix, ¿no? Y otras aplicaciones parecidas. Es decir, aquellas personas que están pagando Netflix y que compran películas o el acceso a un canal internacional para ver películas, ellos a través de una cuenta hacen una transferencia de dinero, creo que 70 bolivianos al mes, y tienen Netflix, ¿no? Entonces él habló de eso.
Pero ya viendo el proyecto de ley, claro, pues es mortal, ¿no? Porque está hablando de otras cosas, pero hay una parte que es esencial, ¿no? Y me voy a referir a dos cositas para luego a ver que vayamos intercambiando. Dice en la parte de este artículo que tú has leído, el artículo 2, hay una parte más abajo que dice que se entiende que el servicio digital es consumido utilizando, prestado o explotado en el Estado Plurinacional de Bolivia cuando la transferencia, descarga o recepción mediante Internet u otra tecnología se realiza a un dispositivo del usuario con una dirección IP, en el caso de las computadoras, o el SIM en el caso de un teléfono móvil, o otro mecanismo de geolocalización que esté situado en el territorio nacional. Es decir, van a presumir que cualquier transferencia, descarga que estás haciendo desde tu computadora, ubicada a través del IP, que es cuando tu computadora se conecta a un servicio de Internet, tienes ahí un mecanismo de codificación y de identificación, entonces a eso le van a aplicar. Y ahí te voy a poner un ejemplo, Nicolás. Por ejemplo, yo tengo un nieto, o pongamos el caso de un niño, ¿no? En la casa, y él tiene su tablet, pero no está mi nombre, por ponerte un ejemplo, porque yo soy mayor de edad y, por ejemplo, él, para protegerlo, digamos, quiere entrar a YouTube Kids para niños, entonces él tiene que tener su propio nombre en su tablet para que el sistema lo identifique como un niño y le bloquee cualquier acceso a material indebido para un niño. Y además para protegerlo, porque las personas adultas no podemos entrar a una tablet o llegar, digamos, a los programas que está utilizando un niño para poder espiarlos, en fin. Entonces hay una protección. Ese niño tiene su tablet o su computadora con un IP propio. Por lo tanto, ese niño, por ejemplo, baja, descarga música de Spotify, todo el día está descargando, descarga juegos que son en algunos casos gratuitos, otros el papá o la mamá le comprará, y todo el día está descargando, está explorando, está conociendo. Y se conecta a través de la tablet por Zoom también a su colegio. Y también recibe descargas, le pasan las tareas. Entonces, este niño también va a tener que pagar porque su IP es distinto al mío, Nicolás. Entonces, eso únicamente como un pequeño ejemplo para ver que veamos cuál es el alcance de esta disposición, que desde mi punto de vista está mal planteada, no se va a aplicar, no creo que se aplique, y lo que va a generar es una gran indisposición en el tejido social y va a afectar el derecho a la educación. Eso para empezar, Nicolás. Gracias, Manuel. Le doy la palabra a a Luis Fernando García. Luis Fernando, ¿cómo entendemos desde el campo económico esto que el gobierno pretende lanzar al pueblo boliviano? Bueno, hace un momento te estaba escuchando y efectivamente esto aumenta los costos del consumo en Bolivia y obviamente la disponibilidad de ingresos del país. Es decir, vamos a sacar del bolsillo de la plata de los bolivianos y se la vamos a entregar al Estado. Y el Estado tiene la tuición de poder hacer eso. Pero en este momento esto no es conveniente porque la actividad económica del país está decaída, no hay una reactivación económica en los hechos reales, porque si hablamos de reactivación económica, podríamos decir que esto es un efecto rebote, hemos decrecido el 9%, hemos retrocedido 9 pasos. Si damos un paso, eso se llama crecimiento económico, pero pues bastante débil. Aumentar la carga impositiva sería aumentar los costos. Por lo tanto, si aumentamos los costos con un tipo de cambio fijo y los niveles altos de inflación que se ha tenido en Bolivia, y se los puedo recitar uno por uno, año por año, ya, para que la gente sepa que hemos tenido altos niveles de inflación en este país, entonces nosotros vemos con preocupación porque se necesita vender. ¿Y quién vende? ¿Quién produce? La clase media. ¿Quién es la clase media? La clase media es el doctor, la clase arreglando una máquina, un electricista. Esa es la famosa clase media que produce la mayor cantidad de empleos y riquezas de un país. Entonces, esto le va a afectar a todo el mundo. Hoy en día, no sé si ustedes sabían, en La Paz va a haber una marcha de los padres de los colegios fiscales, precisamente por este problema, porque van a aumentar los costos
y esto va a traer consecuencias para el bolsillo en crisis económica de los bolivianos. Entonces, desde el punto de vista económico, este es un retroceso, una mala praxis de la economía, y por supuesto el gobierno está sediento de tener ingresos a costa de los ciudadanos de Bolivia. Y eso no se lo ve bien, no se lo va a ver bien, y menos en este proceso de crisis. Estamos conversando con Luis Fernando García, conocido economista en el país. Estoy con Manuel Morales Álvarez, escritor, también analista. Luis Fernando, y para Manuel también, obviamente la ley, echa la trampa. Supuestamente esta ley va a ir a gravar a las empresas, ¿no es cierto?, a las empresas. Pero el costo final igual va a recaer en los usuarios, ¿no? ¿Qué dices, Fernando? Pero por supuesto, las empresas son el agente de retención nada más, porque el que lo paga es el consumidor final. Vamos a suponer una escuela, un colegio y tareas en la casa. Hoy en día se hace en línea todo. Entonces, si tenemos que bajar algunos programas o tenemos que bajar algún tipo de lecturas, estamos viendo cómo se van a aumentar los costos. Y el problema es que el Internet es barato, es muy accesible, nos da información a todos, nos permite encontrarnos con el mundo, y esto es el resultado de un trabajo de globalización que viene realizando, un esfuerzo que vienen realizando todos los países en bajar costos, y resulta que nosotros los estamos subiendo. Entonces, este no es el momento. Quizás si en otra oportunidad hubiéramos dicho que íbamos a hacer esto, íbamos a grabar, entonces la gente hubiera dicho, sí, bueno, apoyemos, la situación económica no está bien, pero estamos saliendo adelante, entonces apoyemos este tipo de acciones. Ahora, sobre esa base, esto es un proyecto de ley, todavía lo están testeando y la comunidad se va a expresar, y acuérdense que los van a hacer retroceder. Ahora, si no retrocede, es un claro ejemplo de que el gobierno quiere destruir a la clase media, y la quiere destruir por un simple análisis, la quiere controlar. Y este es un sistema de control. El económico, cuando te meten la mano al bolsillo, es un sistema de control real. Y si no, pregúntenle a los venezolanos con relación a lo que ellos decían cuando todo este tipo de acciones se llevaron a cabo en Venezuela. Entonces, Bolivia está haciendo un copy de todo lo que ha pasado en aquellos países socialistas, y que en definitiva todo eso no ha dado ningún resultado, solamente ha traído pobreza, una desesperanza y un control político de los ciudadanos, en los cuales ya no son partidos socialistas. Estos ya son mafias del poder que lo único que quieren es dinero para utilizar esos recursos, y esos recursos económicos beneficien a cierta cantidad de personas en un gobierno. Entonces, estamos hablando de un control no solamente político, sino económico, y cómo debilitar a esa clase media. Y esta es una variable para hacer eso. Luis Fernando decía un Internet barato. Yo no creo que el Internet en Bolivia sea barato, yo creo que es el más caro. No me refería a Bolivia. Solo para ponerte un ejemplo. En casa, quienes tienen Internet en casa no me van a dejar mentir. Si tienen Internet y tienen televisión por cable, pagan mensualmente 510 bolivianos. Así, 510 bolivianos. Quienes tienen Internet y tienen televisión por cable. Manuel Morales. Sí, yo creo que Luis Fernando estaba aclarando, ¿no? Que él no quiso decir que tenemos el Internet más barato, sino uno de los más caros del mundo, ¿no? Pero lo que él decía era que el Internet realmente es un acceso a mucha información, y realmente es una maravilla, digamos, es una ventaja muy importante. Ahora, Nicolás, habría que preguntarnos, ¿dónde está el satélite, no? Porque también nos metieron un cuento del tío, ¿no? Cuando dijeron que el satélite prácticamente iba a bajar a costo cero el tema del Internet, que íbamos a tener canales de televisión, y que prácticamente con las quipus, además, las tablets, ¿no?, y los celulares que se iba a dar a los estudiantes, el problema prácticamente tecnológico estaba resuelto. Pero ahora nos estamos encontrando con que el gobierno ha dado varios pasos atrás, y este impuesto se daría sobre un servicio sobre el cual ya pagamos. Si yo pago 400, 300 o lo que sea por Internet,
Se supone que estoy pagando por todo lo que el servicio me brinda. Y el Internet no solamente es leer el periódico, ¿no ve? No es solamente utilizar el chat, sino Internet también es subir cosas, bajar cosas, y lo que van a intentar hacer, si es que este proyecto prospera, que no creo que lo hagan, es además generar una serie de mecanismos de control. Te van a controlar cuáles las descargas que tú realizas o las transmisiones que tú realizas, y para eso se van a meter en tu privacidad para poder establecer la tarifa o el impuesto que tú vas a pagar y sobre el cual nadie te va a dar una factura, porque el proyecto de ley dice que no se te va a brindar una factura por este impuesto que vas a pagar. Entonces, ¿cómo van a determinar, por ejemplo, Nicolás, que tú estás haciendo una transmisión, digamos, 2 horas, 3 horas, y te van a cobrar un impuesto sobre eso? La única manera es que te hagan un control a tu Internet y que sepan que estás transmitiendo y que te van a cobrar por ese servicio. Entonces, va a haber mecanismos de vulneración de tu privacidad, porque además esta norma está presumiendo, ¿no? Por el otro lado, por ejemplo, si tú utilizas una tarjeta de crédito para hacer transferencias y poder comprar o adquirir uno de estos servicios, la ASFI va a hacer el control correspondiente y te van a también plantear ahí un impuesto. Entonces, viene un mecanismo perverso de control de tus derechos, el acceso a la información, y por eso es que este proyecto es más grave de lo que aparentemente se muestra a un principio. Luis Fernando y Manuel Morales Álvarez son nuestros invitados. Yo recuerdo que los megas, las telefonías móviles, te ofrecían megas lo más barato en 2 bolivianos antes. Hoy esas mismas megas te cuestan 3 bolivianos. Imagínate cuánto va a llegar a costar con este nuevo impuesto que va a gravar el gobierno. Obviamente el gobierno no le va a gravar al ciudadano, sino a la empresa, pero la empresa automáticamente va a gravar a la población. O sea, el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué dices, Fernando? Así es. Nosotros somos los que vamos a terminar pagando el servicio. El problema radica en aquellas personas que no tienen los ingresos suficientes y quieren tener acceso al conocimiento universal. Y el otro problema deriva en que parte de nuestro ocio hoy en día está intrínseco. No es marginal a un problema de comunicación que tiene el ser humano. Entonces, y la pandemia ha traído este tipo de acciones también, los ha fortalecido. Hoy en día vemos las mayores relaciones en línea, nosotros estamos en línea y vemos cómo nos comunicamos con el mundo. Entonces la globalización es un espacio que nosotros tenemos que darle cabida y para esto no tenemos que agregarle costos. Entonces, y menos si habría doble tributación, pero habría que ver cuál va a ser la ley en definitiva y la reglamentación, porque podemos tener inclusive la ley, pero si no tenemos la reglamentación, no vamos a poder saber qué es lo que estamos hablando, porque varía muchísimo una ley con relación a un reglamento. Entonces habría que esperar un poco para darle cabida y un verdadero análisis que nos permita ver las consecuencias de lo que esto va a significar como medida política. Como medida económica es un error, y más en este momento. Entonces, y eso lleva a una consecuencia política. El gobierno lo que está tratando de hacer es generar mayor cantidad de ingresos económicos, y esto le va a traer una baja de popularidad muy grande, que ya la comenzó a tener, obvio, en un proceso de crisis económica, de salud, de economía, y ahora lo que se viene es la parte financiera, se le complica un poco más, y esto va a terminar siendo un boom. Espero que no sea tan fuerte como el 2011. ¿Se acuerdan del 2010 cuando quisieron cambiar el precio de la gasolina? Sí, pues sí. Sí, bueno, esto va a tener unas consecuencias similares. Entonces la credibilidad del gobierno está bajando muchísimo y esto va a llevar a grandes consecuencias porque afecta directamente al bolsillo de los consumidores. Esto es como cargar gasolina en una gasolinera exactamente igual. Y luego te aumentan el precio. Y eso es lo que va a pasar. Entonces va a tener muchísimos problemas, muchos inconvenientes. Es un gobierno que se ha mostrado débil porque no ha sabido generar recursos económicos del exterior y los recursos económicos que vinieron del exterior se los ha devuelto. Algo insólito. Solamente en países del tercer mundo, pobres,
ocurre eso y ante gran necesidad de recursos económicos no tenemos las divisas suficientes. Entonces hay una serie de aspectos, no solamente que enfocan a este problema, sino que están relacionados al quehacer de la actividad económica del país. Entonces, parecería que el gobierno no quiere generar reactivación económica, parecería que está empeñado en tener mayor cantidad de recaudaciones y obviamente eso va en desmedro de la clase media, y la clase media es la clase productiva y la que da empleo en este país. Yo creo que ahí tienes razón, Fernando. A ver, Manuel, ¿qué dice? Manuel, yo creo que estas medidas que asume el gobierno en esta nueva época, en esta nueva era, también de un gobierno en manos del movimiento al socialismo, es ante el fracaso de la reactivación del aparato productivo en manos de las empresas estatales. Vinto está prácticamente en quiebra, Oanuni arrastra un déficit de 15 millones de dólares, no terminan de ir hacia adelante. Empresas estatales que han fracasado una tras otra. Y el gobierno parece que ante ese fracaso, estamos hablando de 14 años, en 14 años no pudieron hacer nada, y ante ese fracaso el argumento más fácil es meterle la mano al bolsillo del ciudadano. Y en una etapa tan crítica, en una etapa desesperante, yo diría en el tema de la pandemia y el tema económico, el gobierno quiere ser el administrador de las AFPs, el gobierno administra el SOAD, el gobierno ha hecho una serie de transformaciones económicas de tratar de recaudar y manejar muchas cosas paralelamente. ¿Qué dices, Manuel? Sí, ayer ya cuando se supo de esta ley, se dijo que esto es para generar más ingresos, por lo tanto debe estar muy mal la economía del Estado, ¿no? En un momento donde hay una reducción, por ejemplo, de los ingresos para las regiones, para los municipios, y evidentemente si permitimos que este impuesto se vaya a cobrar, porque también la ciudadanía tiene voz, ¿no? Si hablamos de un impuesto que sobre todo va a recaer sobre la clase media, esa clase media es una clase media movilizada en estos momentos en Bolivia. No es una clase media que está en su casa, digamos, tranquila, ¿no? Observando qué pasa con la coyuntura. Es una clase media que se ha movilizado en 2019 de manera muy contundente. Entonces, va a haber una respuesta. Pero por el otro lado, este es un daño pues terrible que se estaría haciendo al proceso de educación, porque el proceso educativo básicamente se está realizando de manera semipresencial o a través a distancia o virtual, como quieras que se llame. Y hemos visto que en muchas casas las familias tienen que comprar megas o han tenido que adquirir internet precisamente para que sus hijos puedan estudiar. Y eso se agrava también con el tema del teletrabajo. Tú sabes que cuando hay un momento álgido de la pandemia, incluso la mamá o el papá se van a tener que quedar o se han quedado en el pasado en la casa a trabajar. Y se ha incrementado el consumo de internet. Por eso es cierto lo que tú dices, Nicolás, que las familias están haciendo una compra muy alta en cuanto a los servicios de internet. Esto realmente es una patada al hígado, ¿no? Al bolsillo de la gente, y cuando le tocas el bolsillo de la gente sale y no te perdona. Cuando tú le tocas otras cosas, ya la gente puede, ¿no? Pero cuando le tocas el bolsillo, la gente sale, y puede que este sea un problema igual o mayor todavía que el gasolinazo del año 2010. Por lo tanto, lo que habría que sugerirle al gobierno es que dé marcha atrás con este proyecto, que la Asamblea Legislativa lo archive y deje de molestar, ¿no? Porque si no se va a abrir un nuevo frente de batalla el gobierno, y no creo que esté en tan buenas condiciones para abrirse cada semana nuevos frentes de batalla. Esa sería mi opinión, Nicolás. Estoy conversando con Manuel Morales Álvarez, nuestros invitados de lujo, con Luis Fernando García. Luis Fernando, tengo en mis manos el crecimiento de la informalidad laboral en Latinoamérica en estos últimos meses, producto de la pandemia y otros factores. En el país Bolivia tiene el 86.9, el 84.9% de la informalidad en Latinoamérica, el primero. 84.9, el primero entre todos los países latinoamericanos. Uruguay, que está mucho más abajo, tiene la informalidad del 23.9%.
frente a esta informalidad que ha ido creciendo, crearnos todavía más impuestos? ¿Qué dices tú, Fernando? Bueno, dos cuestiones. Aprovechamos el programa para ir desayunando. Dos cuestiones. La primera es que la deuda externa de Bolivia, la mayor deuda externa de Bolivia, se ha creado con las empresas que no funcionan en el país. ¿Se acuerdan? Por eso vino la capitalización. En este momento nosotros tenemos el 70% del producto de la deuda que tiene Bolivia cargado a empresas que no funcionan en el país. Entonces, este es un problema complicado, complejo, porque estamos manteniendo empresas que adicionalmente son competitivas a las empresas nacionales. Por ejemplo, empresas de telefonía versus Entel. Eso estamos hablando. Entonces, estamos pagando impuestos por un lado para que el Estado compita contra nosotros. Ese es el problema de base y de fondo. Entonces, estamos actuando mal en un centralismo, estatismo, denominado de izquierda, que no es de izquierda, ¿ya? Son todos capitalistas, ¿ya? Y se encuentran enfocados solamente en los recursos económicos. Entonces, ahí está el verdadero problema. ¿Cuál era la pregunta, Nicolás? Vas a disculpar que te haya cortado. No, te leí un informe sobre la informalidad que ha crecido en estos últimos tiempos en Latinoamérica, bueno, Bolivia, producto de la pandemia. Bolivia está ubicado en el primer lugar con la informalidad más alta, 84.9%, te decía. Por si acaso, la informalidad más alta del mundo la tiene Bolivia. Y por si acaso, los países más pobres de América Latina empiezan así. Primero Venezuela, segundo Haití, tercero Bolivia. Ese es el grado de pobreza que tiene este país. Este país tiene el 50% de pobres. Y le queremos cargar al 50% que está pagando recursos económicos, que gaste sus recursos económicos para mantener a una deuda externa altísima o deuda interna altísima que sirve solamente para hacer funcionar empresas que no funcionan, que compiten con la actividad privada, pero que en realidad son una carga y solamente se benefician 5 vivos y 11 o 12 millones de tontos. Tenemos que pagar eso. Ese es el problema, ese es el enojo. Y además no aprendimos de la UDP. En la UDP pasó exactamente lo mismo, ¿verdad? Cargamos todo el Estado. Y todavía no hemos comenzado a hablar del tipo de cambio y qué es lo que le va a pasar al tipo de cambio. Pero nosotros no aprendimos las cargas estatales y cómo fuimos creciendo y fuimos quitándole la esperanza y el futuro a los bolivianos. De ahí viene todo el proceso de hiperinflación, de ahí viene todo el proceso de reacomodo, de ahí viene la década de los 80, que es la década perdida, de ahí viene la década de los 90, que teníamos que hacer la tarea y no la queríamos hacer, los ajustes que se hicieron y obviamente el nivel de pobreza y de baja institucionalidad que tuvo este país. Y hoy en día, el premio gordo, tenemos un partido político que está más de 15 años en el poder y obviamente la democracia a partir de diciembre de 2017 murió porque elegimos a los supremos, a la justicia, desde un punto de vista democrático, donde los actores políticos representaban a un partido que está en el gobierno. Entonces, tenemos otros problemas que hacen a la actividad económica, están relacionadas a la fuerza y al poder, pero que no nos permite visualizar una proyección, una proyectiva de este país en condiciones que el anhelo de los bolivianos de mayor crecimiento económico se vaya a poder cumplir. Entonces, estamos viendo negros nubarrones en este país, relacionados no solamente a la informalidad, que es beneficiaria de muchos bonos y que muchas veces no aporta lo suficiente y adicionalmente es importadora de productos. Muchos de ellos no pagan impuestos. Tenemos algunas dificultades y esas dificultades las tenemos que comenzar a afrontar. La pregunta del millón es, con todo esto que está pasando, estamos viendo, ¿el Estado quiere afrontar eso? No. El Estado solamente quiere debilitar a la clase media, porque es la clase que produce el empleo, que produce la riqueza, por lo tanto no le interesa, porque nosotros estamos en un camino
equivocado dentro de la economía. No puede ser que hayamos hecho un mal camino en los últimos 15 años y sigamos repitiendo la misma receta. No puede ser. Pero bueno, en este país parece que todo podría ser. Agradezco mucho a Luis Fernando García por habernos regalado estos minutos. Otro día invitaremos para analizar el tema económico. Estamos cumpliendo 6 meses también del gobierno de Luis Arce Catacora. Él dice que la reactivación empieza a marchar, pero ¿cómo empieza a marchar, no? Manuel, te agradezco mucho. Gracias por habernos regalado estos minutos para este análisis que me parece muy importante, porque tocar el bolsillo de la población en estos tiempos a mí me parece un delito. Manuel